Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria ordinaria convocada para hoy, 14 de julio de 1994, a las 20:30 horas, con el siguiente orden del día. En el punto número 1, lectura y aprobación, si procede, de borradores de actas de sesiones anteriores. Son las sesiones del día 12 del 5 del 94, ordinaria, extraordinaria 16 del 5 del 94, y extraordinaria del 16 del 6 del 94. ¿Se han recibido todos? ¿Se han recibido? Sí. ¿De acuerdo? Punto número 2, resoluciones e informes de la alcaldía. Vamos a ir dando lectura a algunas cuestiones que se han ido recibiendo en el ayuntamiento en los últimos días, unas previstas y otras nuevas. Como resolución propia de la alcaldía, un decreto dictado por la alcaldía presidencia, no sé. Cuando tengamos nuevas instalaciones será todo mucho mejor. Hoy no puedo gritar mucho porque estoy un poco agripado. Un decreto de la alcaldía presidencia en orden al desalojo de la vía pública indebidamente ocupada por una serie de familias que a su vez habían sido desalojadas del grupo de las 240 viviendas. Y en fin, y tras la ocupación, pues la alcaldía dictó un decreto en orden al desalojo. Esto lo voy a resumir muchísimo porque sería muy largo, ya que es un trámite que ha llevado varios años. Entonces, supongo que todos conocen que hace aproximadamente un mes, tal vez 20 días, se produjo el desalojo por parte del Instituto Valenciano de la Vivienda, que son los propietarios de las viviendas de las 200, del barrio conocido como las 240, al desalojo de familias que habían ocupado estas viviendas de una forma ilegal. De algunas familias, porque es un proceso que va a continuar, no se va a paralizar aquí. Entonces, algunas de estas familias, no todas, se instalaron en la calle. Nosotros, por parte del ayuntamiento, se consideró un tiempo prudencial, más que prudencial diría yo. Estuvieron aproximadamente 2 semanas en la calle y se procedió a continuación a ordenar el desalojo. Lo que estas familias hicieron fueron introducirse de nuevo en las mismas viviendas que habían desalojado. Entonces, la situación en este momento es la siguiente. Están ocupando, no todas, de las 7 familias que salieron, la mitad aproximadamente, están ocupando las viviendas que ya tenían con anterioridad y tienen por parte del instituto un plazo de 15 días que además se han comprometido a llevarlo, a que sea un plazo de 15 días efectivo y no superarlo por parte de estas familias, de desalojarlo voluntariamente. Entonces, este plazo se inició el viernes pasado, por lo tanto hay aproximadamente 2 semanas por delante para que estas familias voluntariamente desalojen las viviendas, y de no ser así, pues habría que desalojarlas, pero en principio parece ser que sí que hay voluntad por su parte de desalojar las viviendas. Por parte del ayuntamiento se les ha propuesto que se les ayudaría económicamente en algún apartado, como pudiera ser alquiler de viviendas en los primeros meses que puedan utilizar o necesitar de otra vivienda. Si alguien quiere alguna pregunta más, pues ahora o después la podemos responder. En segundo lugar, como informes, convenio INEM Corporaciones Locales para 1994, que comunica el INEM al amparo de la resolución del Instituto del 31 de mayo de 1994, indicando que la corporación podrá ser subvencionada para 1994 con la cantidad de 6.648.101 pesetas. El INEM subvenciona los costes salariales totales, incluida la cotización empresarial a la Seguridad Social, en la misma cuantía que la fijada para el salario según convenio colectivo vigente por trabajador, siendo los materiales u otros aspectos, si los hubiere, a cargo de la corporación, y da las instrucciones en orden a cursar la solicitud. Bueno, el convenio de incorporaciones locales, que es anual, cuando por nuestra parte ya había finalizado, lo que ocurre es que luego suele haber remanentes y entonces de nuevo vuelven a los ayuntamientos interesados para ofrecer una cierta cantidad de dinero para poder contratar otra vez a gente. Por lo tanto, esperemos que hasta sobre principios del mes de agosto podamos contratar a algunas personas más.
El Servicio de Patrimonio Arquitectónico de la Consellería de Cultura comunica desde la Dirección General la puesta en marcha de la segunda fase de la restauración Iglesia de Santa María en Requena, y los técnicos, y etcétera, etcétera. Conoces que a la Iglesia de Santa María todavía le queda la verdad es que es ya muy poquita obra la que queda por realizar, y entonces esto es un convenio para poder finalizarla. Bien, siguiendo las instrucciones comunicadas por la Consellería de Administración Pública, desde la Alcaldía se solicita el nombramiento de un interventor y un tesorero, las personas que existen en la bolsa de la propia Consellería, y aquí se indica cómo solicitarlo y cómo proceder al nombramiento de los mismos. Aunque se ha dado cuenta en Comisión de Gobierno y oficiosamente se conoce formalmente el Pleno de la Corporación, que es el que ha entendido del asunto, al Pleno de la Corporación se le da cuenta del fallo del 17 de mayo de 1994 del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección Cuarta, en el recurso de casación 415/92, en materia de reconocimiento de personalidad jurídica San Antonio, Vega Libre, en donde el fallo anula la sentencia dictada por la Sala de Valencia y es favorable, se puede decir, al Ayuntamiento. Y consecuentemente con esto se ha recibido una diligencia de ordenación desde del Tribunal Supremo, Sala Tercera, que dice que, siendo firme por su propia naturaleza la resolución dictada en las presentes actuaciones, remítase testimonio de la misma a la sala de origen para que se lleve a puro y debido efecto lo acordado, con devolución de los autos originales, y verificado archívese el presente rollo. Punto número 3. Moción del Grupo Popular sobre medidas a adoptar en relación con la reforma de la OCM del vino en el seno de la Unión Europea. Con el anagrama del Partido Popular, registro de entrada 2559 de fecha 1 de julio del 94, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Requena dice: los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Requena proponen para conocimiento y debate en el Pleno de la Corporación con carácter de urgencia la siguiente moción. El Consejo de Ministros Agrarios de la CE, a raíz de la reforma de la Política Agraria Común, entre paréntesis PAC, aprobada en 1992, elaboró el 21 de septiembre de 1993 un documento de reflexión titulado Evolución y futuro de la política vitivinícola, en el que se pretende, entre otras medidas, la reducción lineal del 30% de la producción de vino en todos los países y el consiguiente arranque obligatorio de viñedos. De llevarse a cabo estas propuestas, España se vería muy perjudicada porque, además de otras graves consecuencias que se producirían en el campo del cultivo y producción de vino, se calcula que habría que arrancar el viñedo en torno a unas 500.000 hectáreas de nuestro suelo, y porque no se valora suficientemente a través de las medidas compensatorias previstas el daño que todo ello va a suponer al patrimonio económico de los viticultores afectados y, en general, al patrimonio cultural de todos los españoles. Con el fin de defender y dar apoyo a este sector con ideas más justas y social y económicamente más equilibradas entre todos los países de la Unión Europea, la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de los Diputados aprobó el día 21 de abril de este año, y por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, a propuesta del Partido Popular, una proposición no de ley con las medidas a tomar en favor del sector vitivinícola en la proyectada reforma de la Organización Común del Mercado del Vino en el seno de la Unión Europea, instando asimismo al Gobierno para que lidere su defensa en congruencia con la filosofía mantenida en la reforma de la PAC. Por estas razones, el Grupo Municipal Popular de Requena somete al Pleno de esta corporación la consideración de los hechos descritos y del texto de la proposición no de ley mencionada, proponiendo, tras su deliberación, la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, manifestar el más enérgico y decidido apoyo a las medidas contempladas en la proposición no de ley aprobada en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados el pasado 21 de abril para la reforma de la OCM del vino dentro de la Unión Europea. Segundo,
instar al Gobierno de la Nación para que, en el contexto de las negociaciones que se lleven a cabo en el seno de la Unión Europea para elaborar dicha reforma de la OCM, lidere la defensa del sector vitivinícola y, en concreto, para que ello redunde en beneficio de los intereses económicos de nuestro municipio. Tercero, dar traslado de estos acuerdos al excelentísimo señor Ministro de Agricultura y al excelentísimo señor Presidente de nuestra Comunidad Valenciana, así como al Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, para conocimiento de la Comisión Ejecutiva. En Requena, 30 de junio del 94, con 5 firmas. ¿Alguna consideración? Bueno, simplemente hacer la defensa de esta moción. El municipio de Requena es esencialmente vitivinícola. La economía de Requena está basada en el vino, en las viñas, y de ahí pues que nosotros pienso que esta corporación debe apoyar esa proposición de ley que hace el Partido Popular a través del Congreso de los Diputados y que a su vez lo hacemos aquí en esta corporación. Espero que nos apoye desde todos los grupos políticos. ¿Alguna intervención más? Sí. Yo preguntaría al Partido Popular si conoce que existe una mesa para la defensa de este tema. Esta mesa se constituyó a primeros de mayo. Sabemos todos, porque no me dijo nadie, que la mesa lo componen las asociaciones profesionales, las cooperativas, CCAE, sindicatos de trabajadores, Corredas y UGT, grupos ecologistas, asociaciones de consumidores, industriales vitivinícolas y comerciantes. En esa mesa, ya víspera de las elecciones europeas, hubo una rueda de prensa, o sea, una rueda con todos los grupos políticos, todos los grupos parlamentarios en Europa, y que se acercaban a las elecciones, donde de esa mesa y de esas relaciones y conversaciones salió el compromiso de que todos los grupos políticos negociarían y llevarían lo que la mesa en sí presentara. Yo no quedé con esto, quiero decir que no estoy de acuerdo, pero yo considero que es una moción más bien, perdonad la frase, un poco oportunista, puesto que cuando hay unos entes o unos organismos como son las asociaciones profesionales en las que están defendiendo el tema, es para mí injusto que los partidos políticos queramos acaparar en estos momentos esta elección. Yo considero que lo idóneo y lo real sería que esa mesa negociara y que los partidos políticos a nivel de europeos defendieran las posturas de la mesa. Yo tengo aquí un proyecto de borrador de esta mesa, los he leído, no van, al contrario, están en la línea de en contra de la OCM, y sinceramente yo no tengo los documentos de nada más decir, pero considero que si dejamos que las organizaciones agrarias, que son las que realmente tienen que resolver el problema, creo que sabremos mejor que si dejamos todos los partidos políticos a barrer para un lado y para otro, para ver si se lleva a la cosa. Perdón, ¿puedo contestar? Sí, sí. Y conozco lo que se ha dicho de la mesa para la defensa del vino. Tengo aquí el borrador, lo conozco. Te puedo decir que este borrador es del 27 de mayo, con fecha 27 de mayo, y que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso lo presentó el 23 de mayo. O sea que aquí lo único que se ha hecho es hacernos eco de la propuesta del Partido Popular presentó el 23 de marzo en el Congreso de los Diputados. Entonces, después fue cuando se reunió la mesa para la defensa de la viña y el vino con fecha 27 de mayo, o sea, posterior a la propuesta del Partido Popular. Entonces, aquí ni más ni menos que es hacernos eco de la propuesta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. No tengo más y es defender, pues en ella se defienden muchas posturas, como es lo de la sacralización, el no añadir, o sea, la sacarosa que se añade al vino con una graduación baja, en fin, una serie de cosas que creo que van en beneficio de los viticultores del municipio de Requena y de la Comunidad Valenciana y de España en concreto. Nada más. Gracias. Yo nada más quería apuntar una cosa, y es que afortunadamente o desgraciadamente, a pesar de todas las mesas
que se formen y todas las discusiones en ese sentido se celebren, quien va a discutir y quien va a llegar a acuerdos son, ya digo, afortunados desgraciadamente los políticos antisociales. Perdona, si lo he dicho yo anteriormente, que no nos metamos los partidos. He dicho los partidos políticos. No dialoguemos. Que es palabra pedida. Pero que creo que yo en ningún momento he dicho lo contrario. He dicho que son las mesas de negociación y los grupos políticos parlamentarios europeos. Lo he dicho en todo momento. Pero no los grupos municipales. Mercedes. Yo es que me asombra un poco de ver que a veces se encausan las cosas como si fuera una demagogia, el pedir cosas para los agricultores. Yo como diciendo, no, es que había pedido la palabra pero lo había estudiado antes. Pienso que pidamos aquí azúcar, azucarino y aguardiente, no nos van a dar ni azúcar, ¿sabes? En fin, no nos van a dar, y entonces si hay fuerzas públicas, como somos, o políticas, como hay entes en todos los ayuntamientos, que puedan reivindicar, a pesar de esas mesas negociadoras que hay, o de peticiones varias, oye, que unas personas con un juicio claro de lo que pasa en su zona, en este caso Requena, pienso que no está de más el aprobar una moción que es en bien de los agricultores de Requena, y eso nos tiene que conducir a decir lo que queráis decir. Nosotros la exposición la hemos hecho clara y pienso que si no nos adherimos a esto, pues parece que no nos adherimos a otras cosas. Que no lo voy a adherir, pues sí me voy a adherir. Creo que no lo he dicho en ningún momento. No, palabras que yo no he dicho. Ramón, no sé si será de pero yo no he dicho que no me voy a adherir. Lo que no quiero es que pongáis en vuestra boca palabras que yo no he dicho. Simplemente yo he dado a conocer un tema que quizás el pueblo ya no lo conozca. Nada más. Hay una cuestión, y es que en la moción yo creo entender una cosa y por parte de Miguel se me ha demostrado otra, o no sé si hay una pequeña confusión. La moción dice que nos adhiramos a unos pronunciamientos de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el Miguel está comentando en este momento que lo que se pretende es que una adhesión a una propuesta del Partido Popular. Pienso que si no me he expresado bien, quizás es lo mismo. No, en absoluto. Pero bien, yo voy a ir sin manifestar en este momento la adhesión o no adhesión, voy en la línea de Enrique Almerich y quiero añadir algo más. Si como dice la moción, y es cierto, ya hay un acuerdo de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de los Diputados, en la cual están representados todos nuestros grupos políticos, el plantear aquí esta moción, sinceramente, a mí me parece un poco fuera de lugar, porque es una proposición no de ley que ya está aceptada. Si tuviésemos que presentar mociones con todas las proposiciones no de ley que se presentan en el Estado o que se presentan en la Comunidad Valenciana, no haríamos otra cosa todos los días, porque de estas hay muchísimas. Y luego, sobre todo, hay que tener en cuenta una cosa. El Ayuntamiento de Requena en pleno, el día 12 de mayo de 1994, a propuesta de la Concejalía de Agricultura, se planteó y aprobó una moción en los mismos términos de lo que estamos planteando ahora. Entonces, insisto en que me parece un poco fuera de lugar esta moción. Otra cosa es que, por supuesto, por ser consecuentes y coherentes con lo que aprobamos en un momento y con lo que nuestros partidos políticos están aprobando en el Estado, tengamos que aprobarla, pero que no tiene demasiado sentido en esta moción. Permitidme que yo por lo menos me exprese en este momento de esa forma. Yo pienso que sí que tiene sentido y que es una cosa que no hay ni más ni menos que pedir para que a nuestros agricultores se les respete dentro del mercado común como debe ser y se les dé lo que se les tiene que dar, y que por lo menos vivan dignamente como viven otros agricultores en la Unión Europea. Eso no lo hemos entrado a discutirlo, a valorarlo. De hecho, el Partido Socialista Obrero Español en Requena y en toda la comarca, en el último congreso que realizó, también se tuvo una propuesta a favor de este planteamiento que se está haciendo en este momento. Por lo tanto, insisto en que nos vamos a pronunciar a favor, como no. Tenemos que seguir la línea que hemos llevado hasta ahora. No, simplemente matizar que este acuerdo es un acuerdo que ya se ha tomado por este pleno, o similar. O sea, que tomar un acuerdo otra vez, un mes después, o un mes y medio después, tomar un acuerdo parecido al anterior. Pues no podemos hacer acuerdos similares cuantas veces sean necesarios. Si hay que pasar a la votación, pasamos a la votación. Votamos. Sí. Yo quisiera insistir en que
Bueno, pues será a lo mejor ser reiterativos en esta moción, quizás sea, como vosotros decís. Pero lo que está claro es que en Bruselas no se nos toma en serio, que se nos, de alguna forma, pues siempre se nos margina, siempre, vamos, los agricultores españoles son en este caso los más perjudicados de la Comunidad Económica Europea, y no creo que esté de más el que hagamos hincapié y todas las adhesiones y todos los escritos que sean necesarios, aunque sea necesario o si viéramos que era conveniente uno cada día, para que se nos hiciera caso y de una vez por todas se considerara a los agricultores españoles no agricultores de tercera sino de primera. Yo solo una matización. El Consejo de Ministros de la Unión Europea, ese que no nos toma en serio, está mayoritariamente constituido por partidos que están en vuestra línea. Tengo que decirte eso, que quien negocia y quien tiene la fuerza allí y de momento es el Partido Socialista Español. El Consejo de Ministros mayoritariamente constituido por partidos que están en vuestra línea. Bueno, pues yo, haciendo aquí, lo único que voy a pedir es, si os parece, que al margen de que aprobemos esta moción, cada grupo político inste a sus grupos políticos en Bruselas en estos mismos términos y presente el escrito ante este pleno. Si os parece, es una... Nosotros ya lo hemos hecho. Vale. Creo que si ha habido una negociación con los grupos políticos, si los grupos políticos lo han asumido, creo que está de más que yo ahora describa, aunque yo haya hecho unas negociaciones como las habrán hecho todos los grupos. Simplemente lo que quería era aclarar que existían ya unas negociaciones donde estaba recogido el tema. Porque considero que no era oportuno, pero en ningún momento he dicho que no me voy a votar a favor de ello. Quiero que conste acta, que no en ningún momento he dicho... No, sí, vamos a pasar a la votación y entonces ahora se verá quién vota a favor y quién en contra. ¿Votos a favor de la moción? Por unanimidad. ¿Votos en contra? No se producen. ¿Abstenciones? Punto número 4. Moción del Grupo Popular instando se apruebe documento urbanístico para urbanización zona Batanejo. Partido Popular en Requena, los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Requena exponen: aprobadas provisionalmente la modificación de las normas subsidiarias de Requena, y viendo que dicha modificación afecta a un área como es la del Batanejo, que siendo suelo urbano carece de los servicios urbanísticos para que se transforme en solar, como ya manifestó nuestro grupo al aprobarse la modificación de las normas, el Partido Popular propone al Pleno la siguiente moción: instar al Ayuntamiento Pleno que, en cuanto se apruebe definitivamente la modificación de las normas, se promueva el documento urbanístico correspondiente en Requena, 30 de junio de 1994. ¿Algún comentario al respecto? Yo, de hecho, como estoy tantos años con este tema del Batanejo, como muchos de vosotros, he hecho croquis aquí que lo tengo y lo permitís que lo lea un poco, ¿no? Y digo así que desde que estáis vosotros los socialistas en este ayuntamiento habéis tenido el propósito, según habéis dicho repetidas veces, de hacer una unidad de actuación en la zona de Batanejo. Eso nos consta a todos, porque si no todos los años, una vez por lo menos 7 supervisores. Han pasado 7 años y no es que estamos igual, es que hemos empeorado en esa zona del Batanejo. Se han dado licencias de obras en todo este tiempo y más que se seguirán dando con la oposición claro está del Partido Popular. No por ello estamos poniendo trabas a los constructores que construyen. Estamos en contra de la gestión que se hace desde este ayuntamiento, que desde hace 7 años no ha podido consolidar y hacer efectivo un proyecto tan rentable para la sociedad de Requena, por lo que a expansión y mejoras sociales se refiere, que estas mejoras en este caso no van a llegar nunca. Las edificaciones que hay en este momento hechas y las que seguirán haciéndose hasta que algún día sea realidad esa unidad de actuación tendrán en su día muchas pegas, porque las rasantes y otros muchos flecos que surgirán encarecerán mucho más este proyecto. Técnicos tenemos en la casa
responsables políticos también. Preguntamos por qué en 7 años no habéis sido capaces de llevar a término un proyecto tan ambicioso para la sociedad de Burkina. Es cuanto tenía que decir. Ramón. Con respecto a la unidad de actuación que se ha dicho, pues resulta lo siguiente, que allí ya tenemos 2 unidades que están aquí a punto de empezar las obras, no que las han empezado, y ahora se encuentran con que allí en aquello no pueden edificar porque resulta que pasó una red de acequia que no sabían ni que existían ni que los técnicos les han dicho, o sea que ignoran todo, ahora no saben a dónde echarlas, por dónde echarlas, ahora hay que quitar el alcantarillado que estorba porque resulta que aquello no va al colector, o sea que aquello va un poco así a día, de sorpresa en sorpresa. En cambio, si esto se hubiera organizado, se hubiera hecho las restantes y se hubiera hecho lo que tenía que hacer, pues ahora nos evitaríamos con todas estas inconvenientes que estamos tocando allí en el interior. Y eso es lamentable y nunca lo haremos bien porque vamos ansiando una cosa sobre otra. Y ahora tiramos esta acequia por aquí, ya ahora tiramos el alcantarillado por allá. Y siempre vamos haciendo enredos allí. Terminado el momento. ¿Alguna intervención más? ¿Félix? Sí. Bueno, yo a veces me asombro, aunque cada vez me queda menos capacidad de asombrar, porque cada vez me queda menos capacidad de asombrarme, porque hace muchos años aquí. Y yo, la verdad es que me maravillo, cuando yo entré a esta corporación, allá en el año 79, ya venía antiguo la zona de urbanización del Batanejo. Si no recuerdo mal, yo estuve 8 años en la oposición, en la cual la interventora de antes, la persona que intervenía antes, pues estuvo en la tarea de gobierno e incluso llegó a estar meses con el poder de gobierno de siendo ejecutiva como alcaldesa. Y lo que me maravilla es que ahora, en 7 años días que no se ha hecho, cuando anteriormente inclusive no hicieron completamente nada, porque realmente desde que eso ha tenido expectativas es desde que esta corporación, la corporación anterior, cogió y hundió aquellas obras, aquellos edificios que estaban delante que no dejaban paso para poder hacer. Fue la única que se atrevió, lo más no se atrevió nadie. Y eso me maravilla un poco. La verdad es que es muy fácil echar las culpas de que solamente cuando están los socialistas, cuando está mal. Lo veo lógico que echen las culpas, porque al fin y al cabo vuestra obligación, pero por lo menos razonarlo un poco y decirlo las cosas tal cual son. Y no lo ha hecho en 7 años, pero yo ahora pregunto un poco. ¿El Partido Popular tiene noticia de que hubo una reunión con los propietarios en la cual se quedó en presentarles un estudio de dicho polígono? ¿El Partido Popular tiene noticia de que se está elaborando dicho documento urbanístico y que se dijo en la Comisión de Obras? ¿Cuándo se ha dicho eso en la Comisión de Obras? En la Comisión de Obras se ha dicho que estaban haciendo. Es más, inclusive te voy a hacer más. El día 13 del 10 del 92 se expusieron ya soluciones para dicha zona, en la cual estamos todos presentes. En el cual estamos todos presentes. Y fue cuando se trató de hacer la modificación de normas subsidiarias. Y por lo tanto, si estamos inmersos en un problema de modificación de normas subsidiarias, en la cual inclusive se trata de hacer una recalificación de algún terreno, con lo cual puede resultar menos oneroso a los propietarios y del conjunto de los terrenos, pues era lógico pensar y razonar de que se tuviese más tiempo hasta que se aprobasen las normas subsidiarias, la modificación. Y mientras no se aprueben la modificación de normas, difícilmente se puede presentar un documento que valga. No obstante, tengo el estudio hecho de la modificación para poder debatirlo los distintos grupos políticos de qué es lo que en conjunto queramos ahí, de qué es en conjunto lo que queramos. Tengo inclusive ya los precios que podrían resultar por metro cuadrado, pero es un tema que hemos de debatir, hemos de ver los polígonos, el polígono en conjunto, las parcelaciones o las calles que se cogen de cada uno para poder hacerlo. Por lo tanto, yo lo que creo es que os habéis precipitado en algo que ya tenéis noticias constantes de que se está trabajando en ello, por lo cual me parece oportunismo, ni tan siquiera oportunismo político, oportunismo más bajo de político. Sí.
Perdón, me quedaba contestar un poco a que allí no se puede edificar, de que no se va a colector, de que aquello es un desastre en las acequias. Mira, si es un desastre en las acequias no son del polígono ni del ayuntamiento, las acequias son precisamente de la comunidad de regantes. Eso como primer fin. Segundo, el colector, se está trabajando en el colector y sabéis que perfectamente hay un plan en el cual se invierten casi 14 millones de pesetas en hacer el plan de colector principales de las 4 calles perfectamente para poder tenerlo. Y en cuanto a las edificaciones que se han dado permiso, o las futuras edificaciones se han dado permiso, recuerdo que ha sido dada por unanimidad, de que ha sido tratado en las comisiones de obras y de que después se ha dado por unanimidad. Por lo tanto, me parece que no viene a cuento ese tema de que es un desastre, de que allí se dan edificaciones como si se estuviesen dando a volea. Cuando no se dan a volea, se dan con la reglamentación necesaria y con las peticiones necesarias, que todos estuvimos de acuerdo con qué se les exigía y cómo y en qué manera. Pero desde ahí donde estás tú, desde el poder, se habla así como hablas tú, ¿sabes? Cuando nosotros nos tenemos que aguantar por la impotencia que sentimos, pues oye, de alguna manera nos tenemos que manifestar. Vosotros, si no teníais ganas de hacer la unidad de actuación, no haber abierto en un escopetazo con un tractor que nos metiste de una mañana, que la comisión de obras se enteró al día siguiente, porque pasamos por allí y dijimos, ¿esto qué es? ¿Quién ha proyectado aquí que se tenga que derribar esta casa? El batanejo ya estaba libre para entrar allí como si quisiera. A los pocos días, y no te digo que pasaría un mes, había ya una licencia de obra en el ayuntamiento para hacer una edificación. El Partido Popular se opuso a eso y ¿sabes qué dijo? Y estará escrito que se anularon las licencias en ese batanejo hasta que la unidad de actuación, y eso lo repito casi siempre que surge este tema, y no ahora, que se anulen las licencias hasta que la unidad de actuación se pueda ver ya hecha. Y eso no es ningún disparate que se pida en esta mesa, eso, Félix, tú lo sabes. Que tú dices que te llenas de asombro, pues yo también me lleno de asombro de oírte a ti decir estas cosas. Oye, si no teníais intención de abrir el batanejo, de hacer una unidad de actuación, no haber abierto la calle. En su día, tranquilamente, con el estudio del planeamiento hecho, bien hecho, con los técnicos que tenemos aquí, oye, que pueden hacerlo muy bien, se hace eso y hubierais quedado todos estupendamente. Y nosotros agradecidos. Fíjate que tenemos. Ramón. Yo advertí, quiero decir, advertí de que cuando se diera la licencia de obras allí, pues tuviera cuidado con estas redes de sequías, porque existía allí que se informaran los técnicos, que cuando uno presentara un proyecto le dijera al técnico, oiga, señor técnico, oiga, sepa usted que tiene esa sequía allí en eso, si la tiene usted que sacar a la vía pública, porque no las hagan meter dentro de su casa, como es natural, y que al lado tendrá que hacer un alcantarillado, y que ahora estamos allí en aquello y resulta que ni el arquitecto sabía que estaba allí la sequía, el constructor tampoco, nosotros sí que lo sabíamos, y ahora ¿qué hacemos allí en aquello? Ahora resulta que el arquitecto me dice a mí, sí, ¿qué ponemos allí, Ramón? ¿Usted qué va a poner? ¿Cuánta agua baja por allí? Si baja toda la bala del pueblo, si yo para regar no necesito más que una tubería de 50 centímetros de diámetro, pero como resulta que viven todas las aguas fluviales de toda la población, pues claro, habrá que poner una de 60 o de 70 o de 80, pero que ahora resulta que se enteran los que van a construir de que tienen que hacer allí ellos no un colector, sino una acequia que es donde van todas las aguas, y aparte un alcantarillado, y eso es lo que molesta. Pero Félix de todo esto dice que siempre asombro sentimos todos. Sí. Claro. Sí. Bueno, yo creo que es bastante fortuito decir que no tenemos ganas de hacer la nueva estación. Es bastante fortuito y una manera, y yo te puedo recordar que tú estuviste 8 y ni nones. Ni tan siquiera nada. Oye, yo no derribé ningún muro para hacer la unidad de actuación. Ni tan siquiera nada. Ni tan siquiera nada. Pues mira, hay una cosa que está clara. No estaba el ayuntamiento tan bollante como hay una cosa que está clara. Que eso también lo tenéis que reconocer. Hay una cosa que está clara. Hay una cosa que está muy clara. Y es que quien no hace nada no se equivoca. Tú seguramente no te equivocaste porque no hiciste nada. Así de claro y de rotundo. Ojalá hubieran tenido el yo gobierno en aquella quisiera que habéis tenido vosotros en esa época. Pues yo creo que es sencillo, gestión, simplemente gestión, Las vacas gordas. Yo, sí, seguramente sí,
seguramente tenemos por ahí una manada. Una manada. Yo quisiera que el técnico que tenemos aquí en nuestra presencia nos diga si se pueden anular las licencias en ese barrio. Permitidme en estos momentos, así de sopetón, esa pregunta, pues no la pueda responder. Lo que sí que cabe decir, y esto se ha dicho en alguna ocasión, por lo menos desde Secretaría, que para edificar tiene que haberse dado lugar al aprovechamiento urbanístico, y este aprovechamiento urbanístico se adquiere con la existencia de los servicios mínimos que la ley exige. Y mientras el terreno solar no reúna la condición, mientras el terreno urbano no reúna la condición de solar, pues estará siempre sometido a una serie de condicionantes a la hora de otorgar licencias de edificación. El día 12 de mayo, si no me estoy equivocado, precisamente dijiste que no se podía hacer suspensión de licencias. El día 12 de mayo. No lo recuerdo. Pues te lo recuerdo yo. Pues yo no lo el 12 de mayo dijiste en pues, esta mesa pues seguramente si que no se podía hacer, y por eso te he preguntado. Pues seguramente si lo dije, Félix, y tu palabra pueda valer en este momento, si lo dije es porque creía, claro, y entonces lo había estudiado y pensaba que así era. Claro. En estos momentos me lo preguntas y yo te digo con toda lealtad que no recuerdo exactamente, y que esto pues te lo tendría que contestar de otra manera después de haber dado un pequeño repaso. Perfecto, yo me he permitido no digo que sí o que no. Me he permitido preguntártelo porque en esa misma yo dije que se estudiaría de hacer una suspensión de licencias, y dijiste no es posible hacer una suspensión de licencias en el Batanejo, y yo por eso ahora te lo he preguntado por esa razón. Si no hubiese permitido preguntártelo. No hubiese permitido preguntártelo. Te he preguntado por eso, porque entonces eras partidario de no. Bueno, yo me imagino que sería porque había algo que lo la suspensión de licencias se lleva con ocasión de estudio del plan, de estudio de un planeamiento o de su modificación, y normalmente esos son los motivos que se aducen para suspender licencias, pero que la suspensión de licencias requiere otros condicionantes además de esos. Entonces, en estos momentos, pues por eso yo me restringo en mi contestación, porque no quiero equivocarme ni equivocar. Perfecto. No hay otro motivo. Pues entonces, la anulación de licencia no se hizo por ese motivo, porque hubo un informe técnico que dijeron, incluso también por parte del técnico arquitecto, diciendo que no se podía hacer la anulación de licencias y por lo tanto debía continuar. Aquí hay una cosa que me parece que está confundiendo. Y hay una red, se está promoviendo una red de desagües generales que serán de la capacidad necesaria, no solamente para las aguas de los vecinos, sino también para las aguas pluviales, que tendrán que recogerse y llevarse a un sitio. Eso es así. Y que exista una red de acequias, en la cual alguna vez te preguntáis, me has dicho que no se riega, eso no os planifica para que si hay que dejar alguna red de acequias, habrá que dejarla. Pero cuando se haga el plan, tal cual tiene que ser. Pero que en principio, a preguntas mías, experimentos míos, y me dijiste que no se regaba, que esa zona no se regaba y que por lo tanto no era importante el tener la acequia o no tenerla. No obstante, te dije que si había que mantener las acequias, pues habrá que mantenerlas, porque es un derecho que tiene, y tiene que pasar por las calles pertinentes para mantener la acequia tal cual. Y el tema de que el Leopoldo te preguntase, era lógico preguntarte, primeramente por tu condición de presidente de la Asociación de Regantes, de la Unidad Regante, en la cual pues te dijo para ver si había alguna acequia que había que tocar o había que hacer algo, unir, para saberlo de antemano. O sea que yo no veo mal que te preguntase, incluso me parece perfecto, porque si tienes que dar una información, me parece perfecta, ¿sabes? Y por lo tanto no veo ahí ninguna cosa rara en el tema. No, hay palabras pedidas, por tanto no dialoguemos. Yo por el momento... Manolo. Sí, yo quería decir, permitidme que diga un momento, yo creo que aquí se está mareando cuando dice, no vale decir cuando tú estuviste, ni viste, y cuando yo hago de hecho. Pues yo creo que acusa las dos partes. Bueno, pues bien, pero que no vale. Yo creo que aquí hay que tratar, hay que darle solución y salida a la cura. Entonces, yo creo que el enfoque que se debería haber hecho es antes de abrir ninguna calle y de crear allí ninguna expectativa urbanística, es haber hecho un plan parcial.
Y nosotros, pues, insistimos en que eso se realice lo más rápidamente posible, porque creemos que es la manera de salir un poco de ese atolladero, de ese callejón sin salida a nuestro juicio. Y vuelvo a insistir, para mí una actuación correcta hubiera sido cuando se hubiera abierto la calle, que hubiera estado ya hecho el plan parcial de todo. Entonces, haber abierto la calle y haber creado todas las expectativas del mundo a la edificación. Pero mientras, no haber dado ninguna posibilidad. Ahora ya está hecho. Se hizo, a mi juicio, se hizo mal. Bueno, pues vamos a solucionarlo, pero solucionarlo lo más rápidamente posible. Y nuestra moción va en ese sentido. En que vamos a instar a quien, al tipo de gobierno del ayuntamiento, a quien haga falta, para que ese documento se realice lo más rápidamente posible. ¿Es así de fácil? ¿Puedo contestar? Si está en el hecho, si está en marcha. Ese documento está ahí. Y lo he dicho anteriormente, que ese documento, lo que ocurre es que tendremos que reunirnos los grupos para consensuar y para ver, en definitiva, qué es lo que se coge y cómo se coge. Entonces, me parece que yo, lo que, si es que queréis que lo haga por mi cuenta de ego, pues yo lo hago por mi cuenta de ego. Pero lo único que pretendo es precisamente de que todos participemos y de que todos seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y este documento lo tengo aquí hace 3 días. Pues todo lo que vaya en ese sentido, de que vaya adelantado, me alegra. Pues perfectamente. O sea, también lo que me alegra a mí de que el tipo de secretario, si los documentos están ya casi sobre la mesa, ya se podrían anular licencias. Bueno, eso no es un tema del pleno ni de la moción, ¿de acuerdo? No corresponde a la moción. Se le ha preguntado. Además, perdonad un momentico, porque la moción literalmente dice esto, instar al Ayuntamiento Freno que en cuanto se apruebe definitivamente la modificación de normas, se promueva el documento urbanístico correspondiente. Si está antes promovido ya. Yo me voy a limitar a eso, pero no sin antes hacer un comentario que me parece, por supuesto, oportuno, ya que se han hecho algunas intervenciones que a mí no me han parecido del todo coherentes. Decir en un pleno, manifestar en un pleno, que es un acto público y además con mucha gente, como hoy afortunadamente tenemos, que el Partido Popular siempre se ha opuesto a las licencias que se han realizado, que se han concedido, en el área del Batanejo. Antes se ha utilizado la palabra oportunista y lo voy a seguir utilizando, pero no es cierta, no es real. El Partido Popular, en las comisiones informativas que también constan por escrito, no se ha opuesto a todas las licencias que se han dado en el Batanejo. Es posible que se haya opuesto a alguna, pero no a todas. Por lo tanto, si eso que acabas de decir es cierto, demuéstralo, si no, en un próximo pleno lo podremos demostrar todos, que consta en actas de comisiones informativas de obras en las cuales el Partido Popular no se ha opuesto nunca o muy pocas veces a esas licencias que se han otorgado en el Batanejo. Y luego, ciñéndonos ya a la moción, que es en realidad lo que nos ocupa, pues en realidad es una moción un poco en la línea de la que se planteaba anteriormente, pero con más agravante todavía si cabe. Se está pidiendo que se promueva algo que el ayuntamiento ya ha promovido y que al Partido Popular le consta. O sea, si cada vez que por parte del grupo que gobierna se hace un planteamiento de algo que se va a realizar y se le comunica a toda la corporación que se está realizando y automáticamente después tenemos una moción pidiendo que eso se realice, pues la verdad a mí me parece, no encuentro la palabra que pueda definir eso, pero no me parece serio. A Enrique. Sí. Elegir. Mercedes. Que en las comisiones, yo no es que me haya opuesto rotundamente a que se haga el proyecto de la obra, porque eso sería ir en contra de los intereses de gente que ha estado allá ahí deliberando y sacándose las neuronas de la cabeza de cómo hace esto costándole menos dinero. Lo que sí que he dicho, que cada vez que ha ocurrido un proyecto del nuevo Batanejo, he dicho que esto se tendría que promover y hacerse ya. Eso es lo que he dicho ya. Y ya se ha aprobado la licencia. Y al presidente. El otorgamiento de licencia. Sí, señora. De acuerdo. La licencia. Muy bien. ¿Eso quería que dijeras? Sí, pues no. Pero eso no quiere decir que no estoy en desacuerdo en que se sigan haciendo obras en el Batanejo.
Cada vez que uno proyecto lo tengo que decir porque es que lo digo cada vez que sale. Señor Cuarto, como presidente de la Comisión de Urbanismo, cuando estuvimos redactando la revisión de las normas, La modificación. O la revisión de las normas, Modificación. yo recuerdo, no sé si mi memoria me falla, el señor Cuartero se comprometió varias veces a dejar el tema del manejo con los vecinos. Efectivamente. No hace mucho, un par de semanas, aproximadamente 3 semanas, el señor Cuartero dijo en esta mesa, que estaba esperando a los vecinos de Batanejo para ver la fórmula y que a la vez pediría un informe para el trabajo de Batanejo. ¿Es así, señor? Yo no tengo que ver con mi memoria, me dice que sabemos todo. ¿Viendo la acta? Mi memoria me dice que estábamos todos. No, yo no tengo que ver con mi memoria, me dice que sabemos todo. Por eso yo, sinceramente, ahora que se hay que votar, pues hay que votar con arreglo a mi conciencia, porque yo digo una cosa. Lo que en una comisión se anticipa, yo sí que personalmente como político, si no perder popularidad, la verdad, porque yo no estaré instando al gobierno a que haga cosas que se ha comprometido a hacer. O sea, simplemente eso. De acuerdo, pues vamos a pasar a votar la moción, si os parece. Votos a favor de la moción presentada por el Partido Popular. 2, 4 y 5. Votos en contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Abstenciones no se producen. Punto número 5. Moción de la Alcaldía solicitando adhesión a manifiesto aprobado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias sobre preocupación por deterioro medioambiental, específicamente por los incendios forestales. Lectura. Si no todo. Es un manifiesto extenso. Yo no sé si por parte de vuestros grupos políticos en la Federación os ha sido remitido. De todas formas, si queréis, damos lectura a él. De acuerdo. Bien. Perfecto. Manifiesto a favor de la concertación ciudadana en defensa del medio ambiente. Los órganos de gobierno de la FEM, como quedó patente en el manifiesto del 31 de julio del 90, siempre han sido sensibles y han manifestado su preocupación por el deterioro medioambiental y específicamente por los incendios forestales. La grave situación, ocasionales vertidos tóxicos y peligrosos, contaminación atmosférica, desertización, etc., generada y acumulada a lo largo de las épocas anteriores, han producido en nuestro entorno natural situaciones límites que exigen una rápida y eficaz respuesta institucional y ciudadana con el objetivo de garantizar un hábitat saludable. La situación climática excepcional está provocando el surgimiento de focos de incendios que disminuyen ostensiblemente las masas forestales y modifican irreparablemente las condiciones medioambientales y económicas de comarcas de la Comunidad Valenciana y del Estado español. La FEM considera que la grave situación actual exige inversiones de las administraciones orientadas a la prevención y extinción de incendios, pero también la colaboración de todos los agentes sociales, económicos y de los ciudadanos en la lucha contra el deterioro de nuestro patrimonio ambiental.
Los incendios no son solo un problema gubernamental, municipal, autonómico o estatal, sino de todos los ciudadanos, por lo que es imprescindible la cooperación de todos y su corresponsabilización en las tareas eficaces que disminuyan los riesgos, informen a los colectivos ciudadanos y atajen dicho deterioro. La FEM apuesta de una forma clara por una línea de cooperación absolutamente contraria a sectarismos injustificables y corporativistas. Reclama un acuerdo de todas las formaciones políticas y agentes sociales, entre paréntesis y entre guiones, a modo de pacto ecológico, que sume esfuerzos por el medio ambiente. El compromiso de las administraciones públicas debe ser secundado por las organizaciones empresariales, sindicales, colectivos locales, dando lugar a una sinergia que preserve el medio. En este sentido, la FEM, con el respaldo de todos los grupos políticos en ella representados, entre paréntesis PS, PV, PSOE, PP, EUPV, CDS, UPV, UV, por la presente insta, primero, a los eurodiputados valencianos para que posibiliten a través de sus respectivos grupos la consignación de recursos como muestra de una efectiva solidaridad de la Europa del Norte hacia la Europa del Mediterráneo. Segundo, al Gobierno de la Nación y a los gobiernos autonómicos a incrementar los recursos disponibles, fomentar los medios de investigación, desarrollar infraestructuras correctoras y coordinar sus campañas y políticas sectoriales. La FEM respalda la iniciativa legislativa del Gobierno de agravamiento de las penas por delito ecológico. Tercero, a los gobiernos locales a aprobar y favorecer políticas de prevención a través de medidas urbanísticas correctoras, control de vertederos y basuras ilegales, limpieza de montes comunales. Todo ello mediante la necesaria y coherente colaboración y coordinación interadministrativa. La FEM recomienda a los gobiernos locales y diputaciones que celebren un pleno extraordinario para adherirse a este manifiesto, convocando a ese pleno a las organizaciones ciudadanas y agentes sociales y económicos locales. Cuarto, a los empresarios para que incrementen sus esfuerzos en mejorar las medidas correctoras, invertir en procesos productivos menos contaminantes, crear industrias ambientales y fomentar la investigación básica. Quinto, a las organizaciones sindicales para que, sin menoscabo de sus funciones específicas, apoyen e impulsen las iniciativas que vayan a favor de las organizaciones civiles que luchan voluntariamente en defensa del medio ambiente. Sexto, a los medios de comunicación para que participen en campañas de sensibilización que favorezcan el respeto medioambiental y el uso correcto de los recursos naturales. Séptimo, a los ciudadanos para que, entendiendo el enorme esfuerzo de personas y medios, siempre insuficiente como se comprueba estos días que coinciden condiciones extraordinarias, apoyen, critiquen, vigilen y colaboren en la medida de que todos somos necesarios para preservar este planeta, para dejarlo, por lo menos, en las mismas condiciones que lo recibimos. Por último, agradecer el esfuerzo a todos los que han colaborado en las tareas de la extinción, manifestando nuestra condolencia por los sinistrados. Valencia, 5 de julio del 94. Secretaría General Técnica de la Central. Sí. Sí, sí. Yo añadiría algo más, y sería que una mayor repulsa a nuestro gobierno autonómico porque en la previsión de montes se han gastado un poquito de dinero. Los incendios, por desgracia, es un tópico que es cierto. Los incendios se apagan en invierno, no en verano. Yo creo que con la cantidad que se ha gastado los gobiernos, tanto en nuestros incendios como en el resto de las comarcas, con bastante menos cantidad de dinero se podría haber invertido en invierno en haber hecho esos cortapluegos más limpios y haber saneado el monte. No sé, una política preventiva, porque preveniendo los incendios se acaban los tiempos. Sinceramente yo creo que parte de ese mundo, lógicamente no voy a pedir, pero esto es, y perdonar la frase, como cuando vas a cazar y se te dio la libertad a la cama. Se les tenía que haber pegado anteriormente, haber puesto las medidas preventivas antes. Pero insisto, me gustaría que esa preventiva estuviera también en la nación. Una repulsa hacia el gobierno autonómico por no haber hecho una política de prevención. Sí. Sí, bueno, nosotros nos vamos a adherir a ese manifiesto porque pero
Vamos en ese sentido en la misma línea que comenta nuestro compañero Enrique. Y bueno, es que esto nos suena un poco como cuando las declaraciones de buenas intenciones, como cuando las autoridades condenan moralmente el asesinato de cualquiera que asesina contra la ETA. Lo condenamos moralmente, pero ya no hay defensa. Entonces yo creo que se tenía que haber tomado medidas, pero antes. Yo pienso que debemos aprobar el manifiesto tal y como viene. Otra cosa es que, pues en el apartado de ruegos y preguntas o donde queráis, si queréis que se quede plasmado en el pleno, pues se puede argumentar esa cuestión que se acaba de decir por tu parte, pero entre otras cosas porque este manifiesto textualmente se ha enviado a agrupaciones, a asociaciones de nuestra ciudad para que lo aprueben. Estoy casi convencida de que no habría ningún problema por parte de nadie de introducir eso, pero de momento se ha enviado el manifiesto así y así es como lo vamos a recibir. Y en ese sentido quería manifestar que nosotros, la corporación, lo aprueba hoy en pleno. Y a lo largo de esta semana, porque hemos dejado por medio un poco el fin de semana este que va a venir, porque muchas asociaciones pues tienen sus juntas directivas o sus asambleas durante los fines de semana para que se puedan reunir y adherirse al manifiesto si así lo creen conveniente. Entonces, si a lo largo de la semana que viene vamos recibiendo comunicaciones de adhesión por parte de las asociaciones a quienes se les ha solicitado, las uniremos al punto del pleno en el que en este momento estamos tratando. De momento, a mí me consta una que ha llegado esta mañana, es de la Asociación de Comerciantes y Profesionales de los Servicios de Requena. Es posible que en este mismo pleno haya personas que a lo mejor estén interesadas en manifestarlo también, pero si les parece, lo dejaremos para el apartado después del pleno de ruegos o de preguntas para el público, si es que alguien quiere adherirse al mismo, y lo introduciríamos también, tanto verbal como por escrito. Y si no, como decía, pues a lo largo de esta semana que viene iremos recogiendo todas las adhesiones que nos vayan llegando. Yo sí quería manifestar, pero también creo que en este momento no puede o no debe introducirse en este apartado que estamos tratando, es que sí que ha habido una serie de ayudas por parte del Consell, que se reunió en pleno extraordinario durante los días en los que el incendio se estaba produciendo en Requena, y hay ayudas para cultivos, para ganadería, para edificaciones, para problemas de sequía, etcétera, etcétera. Las instancias están en el ayuntamiento, o estarán, mejor dicho, en el ayuntamiento, y para todos aquellos particulares que lo deseen, pues pueden venir a recogerlas en el momento que quieran. Pero vamos a ceñirnos al punto, y entonces la propuesta es adherirse a este manifiesto. Si así lo hacemos, adelante, ahora lo votamos, y a lo largo de esta semana las asociaciones que vayan viniendo, pues las uniremos. Sí. Más que nada, mi anteriormente es debido a que luego se puede contestar que es un punto debatido o es un punto votado y no se puede. Entonces, posteriormente, luego si preguntas, se pueden hacer algunas alusiones al costarán en pleno, costarán en el acta. No se me va a decir ya como realmente la ley prescribe, pero o sea, prescribe que un punto votado ya no se puede retrotraer a los preguntas. Por eso digo no haberlo dicho antes, y lo porque no sería el mismo punto. Porque no es el mismo punto. No sería el mismo punto, sino sería una autodisciplina. Como yo lo que quería es que sí, de acuerdo. Muy bien. ¿Votos a favor de la adhesión a este manifiesto? Unanimidad, ¿no? Unanimidad. Punto número 6. Aprobación si procede proyecto de ejecución de piscina en Barrio de los Isidros. Pues el proyecto aquí está. No hay dictaminado la comisión. Ha sido dictaminado por la comisión informativa favorablemente. Favorable, sí. Pues aquí está el proyecto básico de ejecución de piscina descubierta y vestuarios, carretera nacional 322 de Córdoba a Valencia, polideportivo municipal de los Isidros Requena. Espera que termine. Sí, no, pues se acaba el tiempo ya. Dinos el presupuesto, por lo menos. 28, 30 menos total, pero 28 ya no. El presupuesto de ejecución por contrata 25.197.629 pesetas. Total presupuesto
de ejecución material, gasto general de organización industrial, lo que he dicho, los 25.197.000, con el IVA 28.977.273 para licitación. Bien, si alguien quiere ver. Que la verdad es que no he visto el apartado de duchas y aseos de esas piscinas, pero si están, yo subido al ponente, si están esas duchas igual que las que están las de Requena, yo me opongo a eso. Lo decimos mi grupo aquí, porque hemos ido a ver los vestuarios de la piscina de Requena y vamos, se corta toda la intimidad de la gente, no hay puertas en las duchas. Entonces yo me estoy bañando y me tendré que vestir. La gente no va a la piscina a tener intimidad, a bañarse. A bañarse y a ducharse, oye. Cuando me ducho, pues me ducho de distinta manera a como me baño. Me baño con traje de baño, y me ducho de otra manera. No hay puertas en las duchas, con eso es. Sí, lo sabemos, Luis. Ahí. Bueno, si no, si ya lo sé. Oye, si os parece bien, más primera vez que yo. ¿Sí? Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Las realizaciones sobre actividades, más bien sobre infraestructura deportiva en estos momentos y en este sentido son todas así. De todas formas, aunque sea todas aquí, el que los diseña, pues tenía que tener una sensibilidad distinta. Los que los diseñan, tenía que tener una sensibilidad distinta a la hora de ese apartado. Porque yo pienso que todo el mundo no necesita estar bañándose y encabrándose que entre la vecina o el vecino a ver cómo te bañan. La aprobación del proyecto, ¿no? Bien, el punto es la aprobación del proyecto. Sí. Vamos a ver. Esta es una obra más de esas que sacáis de vez en cuando, me parece muy bien. Yo no estamos indispuestos, no estamos en contra, además con la salvedad de que en esta aldea, Los Isidros, existe una piscina, mejor o peor, se puede valorar, y si mis noticias no son ciertas, que creo que sí son ciertas, el dueño ha debido tener algún contacto con el ayuntamiento, además estaría dispuesto hasta vender la piscina. Yo propongo o venderla o tipo alquilarla de alguna forma. Yo creo que es hacer un gasto en Los Isidros, que no digo que no se lo merece, pero creo que se podría usar ese dinero en otras cosas. En concreto, yo estaba hablando con gente de Los Isidros, y pues calles que les falta, y creo que con la piscina que hay, la forma, yo digo en este momento es a tratar. Yo sé que el dueño creo que estaba dispuesto a venderla y pues de alguna forma se ahorraría dinero, la aldea estaría servida. Creo que eso sería Bueno, tiene razón en una de las partes. El dueño está dispuesto a venderla. Que se ahorre dinero no es cierto, porque lo hemos estado valorando, como podrás comprender. El dueño se ofreció a vendernos la piscina. La piscina de Los Isidros en este momento, fíjate, solo un planteamiento, tiene los aseos debajo de la piscina. Eso es, en este momento es inviable, al margen de lo que... Ahí sí que hay intimidad, pero eso es inviable. Unos aseos en este momento en una piscina nueva que se haga no puede estar así. El precio de esa piscina era un tanto elevado y la reforma que había que hacer sobre ella, que la ha estado viendo el técnico, era también muy elevado, al margen de que la extensión que queda fuera de lo que es el vaso de la piscina es muy corta, es muy pequeña. Entonces, solamente quería decirte eso, que sí que lo hemos valorado, sí que lo hemos mirado y no vale la pena. Es una piscina privada que el dueño hará con ella lo que crea más conveniente, pero se ha estado mirando. Es preferible hacer una piscina nueva. Por lo tanto, creo que el señor estaría dispuesto a venderla, evidentemente, los aseos donde están, por supuesto, pero más una serie de condicionantes que necesitan las piscinas hoy, que eso nos reúne. En condiciones aptas para el baño. No. ¿Me podrás decir que, por ejemplo, no tiene césped alrededor? No he dicho eso. No he dicho eso. Lo digo yo. Bueno, pero que no ese es el problema. En realidad es así. Pero creo que por bastante menos dinero se podría... No, Abelino, te lo acabo de decir, el técnico fue a verlo. Entonces, entre lo que nos cuesta esa piscina, lo que el técnico dice que hay que poner para adecuarla a la situación actual y además y las reparaciones que hay que hacer sobre la misma. ¿Eso lo haría el dueño? No.
Incluso hay que comprar terreno. Incluso hay que comprar más terreno. Y tiene además muy poco espacio, por lo tanto, vamos, que se ha valorado, quiero que entiendas eso, que se han valorado las dos posibilidades. Se ha valorado, pero es que según el precio que se me ha dicho a mí, si no es, pues como que será verdad, hombre, del precio, sea mucho, sea poco, con los comités que tienen, hasta los 28 millones, todavía hay mucho dinero. Mira, Abelino, lo más barato es el vaso, que es lo que vende, eso es lo más barato. El resto es lo que es caro. Pero es que una piscina hoy en día, para poder estar en las condiciones que se exigen, pues tiene que tener una serie de condicionantes y si no, no la puede tener. Entonces esa piscina no puede estar en funcionamiento legalmente. No puede tener funcionalidad ninguna legalmente. No, si hay legales sí que hay. Y esa no puede estar legalmente. Y además resulta que en el conjunto total de dinero que había que gastar en reparación, en la ampliación y en preparación, resultaba que venía a ser el mismo precio prácticamente que la nueva. No te comprabas más que el vaso, que es lo único que tenía. Pues entonces al final nos resultaba más dinero porque había que comprar más terreno. Entonces, como el terreno es nuestro y lo más barato de hacer es el vaso, que es lo único que tenía esa piscina, y lo demás hay que hacerlo exactamente igual, pues resulta que en definitiva nos es más económico hacerla nueva que rehabilitar esa piscina. Que se ha estudiado, vamos a quedarnos con eso, de verdad que se ha valorado. Y yo solamente una intervención. Abelino, ¿tú has visto la piscina? ¿Cómo? ¿Has visto la piscina? ¿La conoces? Sí. Entonces tú conoces perfectamente todas las irregularidades que cumple esa piscina en este momento, y si hubiera que darla de alta de nuevo, muchas más. Porque te conoces más o menos el reglamento de piscina. Sí. Entonces yo creo que entiendes una serie de, desde las escaleras empotradas, de una serie de problemas que hoy, al ser, hombre, si estuviera vieja ya, si esto es una piscina de algunos años, municipal o estas cosas, pues a lo mejor se puede hacer. Hoy día una piscina nueva para iniciarla, sabes que perfectamente nos darían el alta. Esa piscina ha tenido el alta como todas las de todas las aldeas con sus irregularidades. Que tenga los cuartos pero de baño pasaría de ser privada a pública, y entonces esas condiciones. Que no ese es el único problema. Vale. Y en cuanto a las calles que hacen falta a los Isidros, como somos conscientes de ello, son calles que están proyectadas para realizar. Bien, votos a favor del punto número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Votos en contra. 2, 4 y 5. Abstenciones no se producen. Por 2. Contra 5. ¿No Santa Teresa? Contra 5. Mi explicación de voto No Santa Teresa, sí, es por eso precisamente, porque como sé que estarán diseñadas todas calcadas, pues no me parece correcto que las piscinas de Requena estén sin puerta, las duchas. Eso es una cosa que se hace. Punto número 7. Aprobar si procede convenio con la Generalitat Valenciana para obras de rehabilitación para Casa de Santa Teresa. Creo que está visto también por la Comisión de Obras, ¿no? El convenio. De todas formas, sí que por lo menos un resumen. Bien, es un convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Requena para las obras de rehabilitación de la Casa de Santa Teresa, a fin de poder atender las necesidades de rehabilitación de la Casa de Santa Teresa, situada en el barrio de la Villa, declarado conjunto histórico-artístico. Las cláusulas tienen por objeto el convenio y la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Requena para la ejecución de las obras, así como para el abono de los honorarios de redacción de proyectos y dirección de obras. Las condiciones de colaboración son: el Ayuntamiento asume la calidad de promotor con todos los derechos y obligaciones. Por su parte, la Consellería de Obras Públicas concede una subvención del importe total estimado para las actuaciones por cuantía de 72.611.673 pesetas, sin perjuicio de que los gastos que se ocasionen tanto por dirección como por redacción de proyectos sea abonado con cargo a la subvención que se concede. El Ayuntamiento de Requena asume la realización de los proyectos de las obras necesarias, de forma que haga viable la contratación y ejecución de las mismas, proyectos que deberán ser aprobados por el Ayuntamiento y obtener la conformidad de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
Aportación de la financiación será efectiva conforme a la Ley de la Generalidad Valenciana de Presupuestos para 1994, de acuerdo con la siguiente distribución: un 15% del importe total anual de la misma a la suscripción del presente convenio. El resto se irá abonando mediante pagos contra certificaciones de honorarios expedidas por técnicos competentes, de las que se deducirá la parte proporcional al 15% entregado con anterioridad. La Consellería se reserva la supervisión de las certificaciones de obra y la liquidación, tanto las ordinarias como las de liquidación. La Consellería se compromete a subvencionar las actuaciones por el importe de los 72 millones y pico antedichos. Las anualidades previstas son las siguientes: 1994, 5 millones; 95, 50 millones; 96, 17 millones 611.673. No obstante, se podrán reajustar de acuerdo con el ritmo de ejecución de las obras. Obligaciones: como promotor, el Ayuntamiento queda obligado a ajustarse en la contratación a la legislación aplicable, a comunicar a la Consellería los datos correspondientes a la adjudicación definitiva de las obras e incidencias, etcétera, velar por el cumplimiento de los plazos y señalizar la ejecución de las obras con el cartel que destaca la Consellería de Obras Públicas y de Transportes. Hay un equipo técnico conjunto para supervisión, control y coordinación, que se podrá constituir de común acuerdo, integrado por técnicos de las dos administraciones, para reunirse al menos una vez cada 2 meses o antes si se estima oportuno. Todo lo demás son causas de resolución, interpretación y entrada en vigor y plazo de vigencia. Entra en vigencia el convenio una vez suscrito por ambas partes, manteniendo su vigencia hasta la fecha de acta de recepción definitiva de las obras. ¿Está dictaminado por la Comisión Informativa favorablemente? Sí, de todas formas, a mí se me escapó una cosa que parece que he oído ahora. Dice que el Ayuntamiento se hace cargo de los proyectos. No. Sin perjuicio de que con la subvención se contemplen los proyectos. Sí. ¿No dice eso? Sin perjuicio de que el importe de los honorarios que se ocasionen por la redacción como por la dirección sea abonado con cargo a la subvención que se concede, el Ayuntamiento asume la realización de las obras necesarias de los proyectos de las obras. No obstante, si el Ayuntamiento tuviese que hacerse cargo de los proyectos, creo que es interesante el convenio. Esto es simplemente el convenio que nos pone ya, digamos, en la pista de salida para poder hacer o llevar a cabo la tan esperada rehabilitación de la Casa de Santa Teresa, en la que preveemos instalar el archivo histórico-artístico de Requena. ¿Votos a favor? Por unanimidad, ¿no? Punto número 8. Adjudicar definitivamente, si procede, la ejecución de las obras del proyecto de rehabilitación del Teatro Principal. Se ha dado trámite al expediente para adjudicar las obras de rehabilitación del Teatro Principal mediante concurso que ha sido anunciado y cuya acta de apertura de proposiciones tuvo lugar el día 29 de junio del 94 ante la mesa constituida al efecto. Los datos que se recogen en la mesa son los siguientes, dejando a salvo la constitución de la misma. Precio tipo 61.932.099. 5 proposiciones presentadas: Construcciones Fernando Ribes, Texa S.A., Construcciones Nagarés S.L. y Solutuat y Reformas Casa. En la mesa se deja constancia de que se admitieron todas ellas y se pasaron, por tratarse de concursos sin adjudicación provisional, a los informes correspondientes. Algunos de ellos asistieron. No hubo protestas ni reclamaciones por parte de los proponentes que asistieron y bien. Se admitieron algunas proposiciones a condición de que subsanaran documentación que presentaron dentro del plazo de 3 días conforme les fue requerida. Posteriormente se reunió la comisión informativa, como decía el pliego de condiciones, informativa correspondiente, en este caso la de urbanismo y obras, para dictaminar
y consideró que había dos bajas que podrían entenderse como bajas desproporcionadas o temerarias, y entonces se les daba concretamente las ofrecidas por Isoluz Guat y Recasa. Se le concedía un plazo improrrogable de 5 días para justificar documentalmente el normal cumplimiento de las obligaciones caso de que resultaran adjudicatarios. En este plazo comparecen las empresas y por parte de Isoluz Guat se dice que pudiera apreciarse baja desproporcionada a la suya, pero en ningún caso temeraria. Se constata, no obstante, dice y lo justifica porque la baja ofrecida en base a que puede solaparla esta obra con otra que le ha sido adjudicada recientemente, concretamente la del Matadero, si no recuerdo mal, y acredita la baja en base a esto. No obstante, se constata luego posteriormente que ha habido un error material a la hora de sumar y establecer los porcentajes de baja, y esta empresa concretamente en baja temeraria no está. Sí lo estaba Recasa, y aporta un documento, su representante, en donde justifica las bajas habidas, que dice que es una obra de rehabilitación en que entran varios oficios y es la que tiene mejor experiencia, la proximidad de la obra con su centro de trabajo, los gastos generales muy inferiores a los de grandes empresas, no tener dietas, transportes, etcétera. Y dice que las bajas que ha hecho teniendo en cuenta los puestos con anterioridad no es descabellada, puesto que se han ofertado bajas similares o superiores en otras obras, considerándolas normales, etc. Bien, todo esto se analiza, y se analiza naturalmente la propuesta por parte de la Comisión Informativa de Obras en un segundo momento. Concretamente, la baja de Reformas Casa es por importe de 44.447.247 pesetas respecto de los 61.932.099 pesetas. Y la propuesta económica dice que ofrece ejecutar la obra en cuestión por la cuantía citada de 44.467.247 pesetas, incluido lo que supone una baja de 17.464.852 pesetas, igual al 28,2% sobre el tipo. O si la baja mencionada anteriormente ofrece ejecutar las siguientes obras complementarias de mejora, no incluidas en el proyecto, a elegir entre apartados A o B. El A se refiere a tapizado los asientos existentes con arreglo a las muestras en poder del ayuntamiento, y el B, demolición de patio de entrada, desescombro y traslado al vertedero, embaldosado posterior en mármol, franja lateral izquierda hasta la nueva acera de prolongación Ramón y Cajal, vallado, etcétera, etcétera. Por tratarse de concurso no se hace adjudicación provisional, y la mesa, con todos estos datos, y entendiendo en principio que la baja puede estar justificada por una y otra empresa, tanto por Recasa como por Isoluz, a la que se le había requerido, solicita un dictamen del técnico municipal, del técnico arquitecto municipal, acerca de las dos opciones, acerca en principio de la justificación de esta baja, y además sobre las dos opciones de tapizado que complementan o absorben la baja, o de demolición del patio de entrada por separado. En esto se pronuncia el técnico municipal diciendo que en principio, por no dar lectura a todo ello, bien, respecto de la baja y respecto de la justificación que aporta la empresa Recasa, que es la que económicamente presenta la baja más importante, que se estima temeraria, dice al final que, salvo opinión en contrario y más fundada, la propuesta económica presentada por Recasa para la rehabilitación del teatro principal puede considerarse baja no temeraria. Respecto de las opciones, la opción A, y respecto de la opción B, dice lo siguiente. El apartado A, que es indudable que una obra de rehabilitación como un teatro se puede considerar incompleta si los asientos del mismo, caso de estar deteriorados como es el caso, no se reparan o sustituyen. Que la renovación de butacas resulta muy costosa por cuanto el precio unitario de una butaca nueva resulta elevado.
que complementariamente cabe la opción de rehabilitar las butacas existentes, tanto repasando y reforzando su estructura interna como adecuándola a las exigencias técnicas vigentes. En tal sentido, se considera necesario para una correcta rehabilitación de las butacas existentes la realización de las siguientes operaciones: desmontar la butaca, en fin, describe todo el proceso para la rehabilitación de tal. Y finalmente dice que estima el que suscribe un precio unitario de 11.500 pesetas sin IVA. Esto respecto de la opción A. Respecto de la opción B, se pronuncia el técnico, es decir, obra de demolición del patio de entrada, embaldosado, franja lateral, etc. Se pronuncia el técnico municipal de la siguiente forma: que utilizando los precios del proyecto afectados por el porcentaje de baja de licitación presentada por Recasa a la superficie resultante del patio de entrada, incluyendo las operaciones de picado y demolición del existente, etcétera, etcétera, dice, determinan un precio total de la obra, IVA incluido, de 4.158.630 pesetas. Estos son los datos que se ofrecen conjuntamente con la opinión, la opinión del secretario en orden a esta propuesta presentada, que consta en el propio dictamen de la comisión informativa. Y bueno, Secretaría General se manifiesta contrario a que se contemple, caso de reserva adjudicataria Recasa, la solución del apartado A. Entonces se entiende que no es contrario a que se adjudique la obra si los técnicos y la propia comisión y la propia corporación entiende que puede ser viable la obra con la baja que dice, pero sí el informe de Secretaría es contrario a que se complemente con el apartado A, por cuanto desconoce el secretario que el Ayuntamiento haya adoptado un modelo de tapizado para los asientos del teatro. Ofrece Recasa una alternativa que puede ser no haya sido conocida por el resto de las empresas concurrentes. Es dudoso que esta alternativa pueda tener cabida para la obra anunciada de rehabilitación del teatro por cuanto se refiere a equipamiento, y que es una alternativa no concretada en la propuesta en cuanto a modelo ofrecido, precio unidad, número de asientos a tapizar, y por lo mismo de difícil determinación de valor por el arquitecto municipal. Digo esto porque estos son los informes previos a la hora de pronunciarse finalmente la comisión informativa de Obras y Urbanismo, que se ha pronunciado esta mañana de la forma siguiente: se baraja y se admite en principio la posibilidad de adjudicar a Recasa, que se entiende justifica o acredita la posibilidad de llevar a cabo la ejecución de las obras con la baja en principio mostrada. Y las intervenciones o las posturas son las siguientes. Por el Partido Popular se pronuncia la vocal Perichanza, entendiendo o mostrándose a favor de que se adjudique solamente la baja respecto del proyecto de rehabilitación, y el remanente, si puede servir para lo que pueda servir, adjudicarlo por separado y recuperarlo por separado de la adjudicación de la obra que en estos momentos se trae. El concejal Almerich, por su parte, a resultas de lo hablado en la comisión, él ha podido entender, y así quiere que conste, que no hay posibilidad de modificar la propuesta económica, y entonces, optando por las dos opciones, la A y la B, y opta por la A, pero lanza su propuesta sobre si puede recuperar las opciones A y B. Finalmente, el dictamen de la comisión, por mayoría de votos, y es el voto ponderado, por mayoría de los votos de los concejales Cuartero, Aba y Almerich, entienden que se debe de adjudicar a Recasa por el precio ofertado, sumándole la opción A, que representa un costo, según el técnico municipal, de 11.500 pesetas unidad sin IVA, hasta cubrir el tipo de licitación, hasta que se llegue como máximo a cubrir el tipo de licitación. Y esto es lo que cabe deducir con este libro. ¿Alguna cuestión a plantear? Nosotros entendemos que si es una rehabilitación o remodelación de un edificio que no es nuevo, que hay más de un proyecto, como se ha visto, que ahora se verá otro proyecto, hay uno de obra civil,
de electrificación, entendemos nuestro grupo que igual puede haber otro de tapizar butacas, ¿por qué no? Y otro de pintar el interior y el exterior del teatro. Que legalmente eso no está consolidado, según vemos, que la adjudicación esa sería irregular en cuanto a la documentación que aporta, porque él solo dice en un papel que no viene, que en el expediente no es todo lo legal que tuviera que ser para hacer la baja, dice que se compromete en esa baja a hacer la rehabilitación de la butacas. Nosotros eso entendemos que no aumenta dentro de los cálculos legales y por eso no lo aprobamos. Entonces yo sí dudo que hay otras fórmulas distintas, porque no nos vamos, yo esta mañana lo he dicho, que no nos vamos a parar aquí a que nos digan los técnicos que ya lo han dicho, que no saben si eso es viable o no el hacer otro proyecto. Consúltese con otros técnicos de otra consellería, no con el conseller, perdona. No son los técnicos quienes deben decidir eso. Un consejo sí, porque otras rehabilitaciones habrán hecho en Valencia, seguro, en la capital y en las... Perdona, ahora te responderé. Lo que tú estás planteando son los técnicos que no deciden, son los políticos. Enrique. No puedo permitir que diga que es ilegal. Yo lamento decir, perdona que te lo diga, creo que en ningún momento se está obrando ilegalmente. Y no es en un papel vulgar y corriente. Es en el pliego de condiciones que esa señora presenta para hacer la obra, donde se compromete a cubrir la baja con esas dos opciones. Por lo tanto, esa frase de que es ilegal, si no hay proyecto... Por favor, Mercedes, permíteme un momento, yo he sido muy respetuoso contigo. Pero yo lo que no puedo permitir es que un compañero de esta corporación, que ha estado en la comisión, que ha estado en las dos comisiones, que hemos estado debatiendo el tema 2 días consecutivos hasta las 3:30 de la tarde, que ahora me diga que es ilegal y que no lo vota porque sí. Mercedes, no te permito que digas que sí. Yo personalmente, yo no he votado en mi vida nada ilegal. Si tú lo has hecho, yo no lo he hecho nunca. Y de verdad, me duele, Mercedes, que digas que es ilegal y que estaba en un papelito. Eso la gente que está aquí puede pensar, puede pensar que por debajo cuerda, Recasa, en concreto conmigo, o con cualquier otro, está montando el carro. Porque es ilegal. No. En ningún papel. Señor secretario, por favor, dé lectura a la propuesta de Recasa. Sí, eso yo pediría. Señor secretario, dé lectura a la propuesta de Recasa. ¿Qué es la oficial que hay aquí? Proposición económica. Nicolás Navalón cárcel. Por favor, eleve la voz vale. al público. Todo lo que pueda, Enrique, pero por favor. A ver. Nicolás Navalón cárcel. Omito los datos, si le parece, los demás datos. Manifiesta, en nombre de Reformas Casa, manifiesta que, enterado del anuncio de contratación de las obras de rehabilitación del teatro principal y del proyecto, memoria, pliego de condiciones y demás documentos que declara conocer y aceptar, hace constar que ofrece ejecutar la obra en cuestión por la cuantía de 44.467.247 pesetas, IVA incluido, lo que supone una baja de 17.464.852 pesetas, entre paréntesis, 28,2% sobre el tipo de licitación. O sin la baja mencionada anteriormente, ofrece ejecutar las siguientes obras complementarias de mejora, no incluidas en el proyecto, a elegir entre el apartado A o B. A. Tapizado de los asientos existentes con arreglo a las muestras que obran en poder de ese ayuntamiento. B. Demolición del patio de entrada, desescombro y traslado al vertedero, así como el embaldosado posterior en mármol similar al del interior, incluso la franja lateral izquierda, hasta la nueva acera de la calle Prolongación Ramón y Cajal, y el vallado de la misma con valla similar al existente con 2 puertas, una peatonal y otra para vehículos, así como pintado de la misma. Señor secretario, gracias. Mercedes, ¿eso es el papel oficial o es un papel normal y corriente que ha presentado Recasa? ¿O es un papel oficial con registro de entrada de una oferta a una contrata? ¿Tiene validez? ¿Es oficial eso, señor secretario?
¿Cómo? Es la única propuesta. Se está dilucidando acerca de la propuesta. De esta propuesta, no hay otra. ¿Es oficial ese papel? ¿Cómo es oficial? Sí, sí, que si eso tiene valor. Correcto, vamos. Es una oferta que hace un... No hay ningún papel adjunto fuera donde diga otras cosas. Ese es el papel. ¿Cómo no hay un papel? Hay otra documentación. Hay otra documentación que se ha presentado por separado de la oferta económica. Sí, pero por requerimiento de otras circunstancias. No, vamos a ver, al que quede claro, es que yo no sé lo que se pregunta, y a lo mejor como no lo sé, lo que quiero decir es lo siguiente: al tratarse de concurso, y aunque no lo sea, en la licitación hay dos sobres, uno que es la documentación correspondiente que avala poder entrar a ser adjudicatario, y otro sobre es la propuesta económica, y normalmente se presentan por separado. Y lo que yo he leído es la propuesta económica, además tiene otra documentación. Sobre esta propuesta económica y sobre el resto de documentación, yo he dado cuenta de los antecedentes en los que ha trabajado la comisión informativa y anteriormente la mesa de contratación. Pero ¿es correcta la forma en que la comisión que haya dicho sí o haya dicho no? ¿Es correcto con arreglo a esos papeles oficiales que yo mandé? No entiendo qué quiere decir es correcto. La compañera de la corporación ha dicho que es ilegal la forma de contratación que se ha hecho. Yo insisto. O sea, quiere decir, o ha de entender, que los que hemos votado a favor estamos cometiendo una ilegalidad. Quizás a lo mejor alguna irregularidad, no lo sé. Yo no sé si... Yo no puedo... Pero es ilegal, señor secretario. Con esa documentación que tiene usted ahí, ¿es legal que los miembros de la comisión hayan votado a favor por informe? Los miembros de la comisión tienen unos dictámenes y en base a esos dictámenes pueden emitir su informe. Mi informe lo he leído. Si se quiere lo vuelvo a leer. Pero no hay nada. Lo que dejo constancia. Señor secretario, no hay nada ilegal. Hasta estos momentos no hay nada ilegal de momento. Yo no lo sé. Bien. Señor secretario, porque yo he dicho que es mi informe es el siguiente, y con mi informe, si quieres, lo vuelvo a leer. ¿Qué es lo que más, qué más se quiere pedir? La legalidad o ilegalidad yo no la tengo que ver en estos momentos. Yo he emitido un informe conforme a la legalidad, la que yo entiendo. Es la propuesta oficial. La propuesta aquí está. La propuesta aquí está. Lo que quiero que quede claro, que no hay ningún papel aparte y que no hay ninguna ilegalidad. No hay